Hola, ¿qué tal? Hoy en este vídeo vengo a hablaros de un tema que os interesa mucho, que son los tipos de kayak, ¿de acuerdo? Y es un tema que voy a voy a explicaros de forma sencilla y amena, pues para que este vídeo no sea demasiado largo, ¿de acuerdo? Antes de empezar, sí que me gustaría contaros la diferencia entre canoa, piragua y kayak, porque hay mucha gente que se confunde, ¿de acuerdo? Entonces, que os quede muy claro que piragua es lo mismo que kayak, ¿vale? Estamos hablando de una embarcación larga y estrecha en el que vamos sentados en ella y se maneja con un remo de dos hojas, o sea, dos cucharas, y como tiene dos hojas, se llama pala. Recordemos, pala siempre, nunca remo. ¿Qué es canoa? Canoa también es una embarcación larga y estrecha, ¿de acuerdo? En la que vamos arrodillados o sentados, pero tiene varias cualidades que lo diferencian de un kayak, ¿de acuerdo? Para empezar, es abierta, nunca es cerrada, ¿de acuerdo? Otra característica que tiene es que la misma embarcación puede ser llevada por una o dos personas. Y otra característica muy típica es que la forma de la proa y la popa es idéntica, ¿de acuerdo? O sea, puede ir en un sentido que otro. Pero la característica más importante es que se maneja con un remo, o sea, con un remo que tiene solo una cuchara. Entonces, por eso, una canoa se maneja siempre con un remo y nunca con una pala, que es doble, que es con lo que se maneja un kayak, ¿de acuerdo? Para que visualmente tengáis más clara la diferencia, canoa es lo que le vemos a los indios del oeste en las películas americanas, ¿de acuerdo? Bueno, si alguien tiene más interés en este tema de la diferencia entre canoa, kayak y piragua, que lo diga en los comentarios, ¿vale? Y un día haré un vídeo solo sobre esto, ¿de acuerdo? Porque es un tema un poco profundo. Y nada, ya empiezo con la lista de los tipos de kayak, ¿vale? Que he sacado 12 tipos, ¿de acuerdo? Y los he ordenado bajo mi criterio, y eso no significa que no sean mejores ni peores que los otros, porque cada kayak tiene unas cualidades y unos defectos que va muy bien en función del uso al que le vayamos a dar. El primer tipo de kayak es el kayak hinchable, que puede ser que de unos años a esta parte sea el tipo de kayak más popular, pues porque es el más fácil de ver por internet, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un tipo de kayak que viene condicionado pues conforme está construido, o sea, uniendo unos flotadores, ¿de acuerdo? Y eso determina el tamaño, las formas que tienen, y eso a su vez condiciona mucho pues lo que pueden hacer en el agua y cómo se comportan a los elementos como viento y olas, ¿de acuerdo? Y nada, como es un tema bastante profundo a desarrollar, ya hace un vídeo y os recomiendo que veáis ese vídeo porque ahí os cuento todas las cosas que hay que contar sobre kayaks hinchables. Con el número 2 tenemos el kayak autovaciable, ¿de acuerdo? Para que entendáis este kayak voy a contaros dónde nació, ¿de acuerdo? Nació en la California de los años 50 del siglo pasado y nació a partir de que a alguien, a una tabla del surf, se le ocurrió añadir un asiento, ¿vale? El concepto fue evolucionando en forma y materiales hasta que a alguien se le ocurrió fabricarlo en plástico, ¿de acuerdo? Esa empresa lo que consiguió es crear un tipo de kayak fabricando de forma industrial y por tanto muy barata, de tal forma que mucha gente puede acceder por primera vez a un kayak y se hizo ya un deporte realmente popular, ¿de acuerdo? Y para entender cómo es un kayak autovaciable, es como si cogiéramos un kayak normal, como si fuera un bocadillo, pues lo partimos por la mitad y nos quedamos solo con la parte de abajo, ¿de acuerdo? Tenemos una estructura abierta en la cual vamos sentados encima, ¿vale? Por eso en inglés se llama kayak sit on top. Al ser una estructura abierta, hay mucha gente que lo confunde con canoas, ¿vale? Pero continúa siendo un kayak. Y bueno, al ser así abierta, tiene dos ventajas muy potentes, ¿de acuerdo? Una es que al palista le da mucha libertad de movimientos y no se va a agobiar sentado mucho tiempo en un kayak. Y otra también muy importante es que un kayak abierto tienes acceso con mucha facilidad a todas las cosas que tienes. Defectos de los kayaks autovaciables, pues que va sentado más alto y por tanto el centro de gravedad va más elevado. Entonces, para conseguir la misma estabilidad, tienes que hacer el kayak más ancho y con el casco más cuadrado. ¿Y eso qué significa? Pues que
si haces el casco así, todo lo que ganas en estabilidad lo pierdes en velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, un kayak de este tipo normalmente es más lento que un kayak cerrado de dimensiones parecidas. Otro defecto que tiene, que en un kayak cerrado vamos apoyado en el culo, rodillas y pies. En un kayak abierto, un kayak autovaciable, solo vamos apoyado en el culo y los pies. Entonces, esas menos partes de contacto lo que dificultan es utilizar el cuerpo para maniobrar el kayak, y entonces cuesta más dirigir el kayak. Por eso muchas veces en tu kayak autovaciable vas a necesitar un timón. Con el número 3 tenemos los kayaks a pedales, ¿de acuerdo? Kayak a pedal es un kayak autovaciable en el cual se le equipa un sistema propulsor pues que funciona pedaleando, ¿de acuerdo? Los pioneros fueron la marca Hobby, que tienen un sistema que imitan a las focas, que hace así debajo del agua, y últimamente pues han ido apareciendo modelos que incorporan una hélice, ¿de acuerdo? Y nada, para mí esto no son kayaks, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si necesitan pala ya pierden uno de los elementos principales del kayak, ¿de acuerdo? Y bueno, aparte estamos hablando de embarcaciones que son muy anchas, muy aparatosas, ¿vale? Y encima incorporan elementos mecánicos como son el grupo propulsor y el timón, porque sin timón no pueden funcionar. Y entonces, claro, todas estas cosas, la falta de pala y la complejidad, pues para mí ya lo alejan mucho de lo que sería un kayak, pero bueno, aún así el mercado le continúa llamando kayak. Vale, con el 4 tenemos los kayaks de pesca. El kayak de pesca no es un tipo de kayak en sí, sino que es un kayak autovaciable al cual pues le hemos añadido accesorios pues para que nos haga más fácil y más atractiva la pesca, ¿vale? Esos accesorios hay infinidad, pero bueno, a mí los más representativos pues se me están ocurriendo los cañeros, sitios para llevar cajas de señuelos, sitios para llevar cebos vivos, el espacio para colocar la sonda, el punto para colocar el transductor, el sitio para el ancla, la cubierta despejada detrás para colocar un cajón con todos los aparejos de pesca. O sea, hay muchos accesorios, ¿de acuerdo? Y bueno, en realidad pescar se puede pescar con cualquier kayak, lo que pasa que nada, los kayaks autovaciables, pues es lo que os comentaba antes, puedes cambiar con más facilidad de postura, puedes acceder a todo lo que llevas con más facilidad, y al ser un kayak tan estable, pues cuando tienes que sacar una captura del agua, pues da muchísima más confianza y más seguridad. Con el número 5 tenemos el kayak cerrado, ¿de acuerdo? Este es el concepto de kayak que más se ajusta a lo que inventaron los inuit hace miles de años, ¿de acuerdo? Y nada, este es un kayak, ¿de acuerdo?, que vamos sentados dentro, con el centro de gravedad muy bajo, con lo cual conseguimos una embarcación muy estable, ¿vale?, aunque sea muy larga, ¿de acuerdo? Entonces es una embarcación rápida, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa que tienes que tener en cuenta es que en un kayak cerrado, aparte del culo y los pies, también apoyamos con los muslos y las rodillas, y al tener más contacto el kayak lo que se convierte es en una extensión de nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Y eso para qué mola? Pues que cuando paleamos podemos aplicar la fuerza de forma más óptima, ¿de acuerdo? Y luego para dirigir el kayak, ¿de acuerdo?, lo podemos dirigir también con movimientos de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, literalmente el kayak lo que se convierte es en una extensión de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y lo que se consigue es una embarcación muy ágil y muy dinámica, ¿de acuerdo? Este tipo de kayak, el defecto más grande que tiene es que dentro le puede entrar agua, ¿vale? Y si le entra agua, aparte de que se puede hundir, se convierte inestable. Entonces, para evitar eso, llevamos un faldón que se llama cubre bañeras, que lo que impide es la entrada del agua, ¿de acuerdo? Pero además lo que lleva es unos compartimentos estancos dentro para que si le entra agua, pues no se quede completamente sumergida. Con el número 6 tenemos el kayak de aguas bravas, ¿de acuerdo? Este es un kayak cerrado, súper corto y en el que vamos súper acoplados, ¿de acuerdo? Y nada, con estos kayaks lo que se consiguen es un kayak que sea tope de maniobrabilidad y tope de control, ¿de acuerdo? Para hacer giros muy pronunciados o para hacer maniobras rápidas, como por ejemplo el esquimotaje, de forma muy ágil, ¿de acuerdo?
Y nada, este tipo de kayak se utiliza en aguas con mucha corriente, ¿de acuerdo? O incluso para coger olas. Y nada, esto sería explicado así de forma muy sencilla, aunque también tengo que comentaros que nada, dentro de este tipo de kayaks, pues jugando con los volúmenes y con las formas del casco se consiguen comportamientos muy diferentes, ¿vale? Y dentro del kayak de aguas bravas pues hay diferentes tipos mucho más específicos. Con el número 7 tenemos el kayak plegable, ¿de acuerdo? Este es un tipo de kayak cerrado que más que sus proporciones o sus formas, lo que manda es su tipo de construcción, ¿de acuerdo? ¿Cómo están construidos? Pues están construidos con una jaula, una estructura con forma de jaula, a la cual se le añade una cubierta externa, que es la que le permite navegar, ¿de acuerdo? Esta estructura se desmonta y se pliega y cabe en una mochila, y vendría a ser como si fueran los kayaks hinchables, con la diferencia de que los kayaks plegables son mucho más rígidos, con menos volumen y por tanto navegan mejor, ¿de acuerdo? Hoy en día este tipo de kayaks es muy difícil de ver porque entre otras cosas son kayaks muy caros, pero sí que deciros que a principios del siglo pasado hubo un alemán que se llama Hans Klepper, ¿de acuerdo? Que fue un poco el que inventó este tipo de kayak, ¿vale? Y logró que la embarcación pues fuera popular para mucha gente, al punto de que con sus kayaks pues se celebraron las primeras competiciones olímpicas de kayak. Con el número 8 tenemos el kayak modular, ¿de acuerdo? Que esto vendría a ser un poco el concepto Lego trasladado al mundo del kayak, ¿de acuerdo? Es un kayak fabricado por partes, ¿de acuerdo? Que podemos ensamblar y desensamblar, ¿de acuerdo? ¿Esto qué tiene de interesante? Pues nada, que un kayak normalmente es un cacharro enorme, ¿vale? Que es un rollo pues para transportar o para guardar, especialmente si vives en una vivienda pequeña, ¿de acuerdo? De esta forma lo que se consigue es tener el kayak en piezas más pequeñas, pues eso, que te caben en el coche o que puedes guardarlas en un rincón de casa, ¿vale? ¿Qué más cosas tiene el kayak modular? Que al ser piezas que son compatibles, ¿de acuerdo? Tenemos un kayak, puede ser individual, y si le añadimos una pieza más, se convierte en un kayak doble, ¿de acuerdo? Entonces eso le da mucha versatilidad. Y nada, es un tipo de kayak que lo lleva fabricando una empresa sueca desde el año 2009, ¿vale? Que es Point 65, y nada, es un tipo de kayak que tiene mucho éxito. Con el número 9 tenemos el kayak desmontable, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, es un kayak rígido, aquí le han pasado un serrucho, ¿vale? Y lo han cortado en partes, ¿de acuerdo? Y luego esas partes, cuando queremos salir a navegar, se ensamblan y se unen con unos pernos, de tal forma que queda una pieza, ¿vale? Hay gente que a lo mejor los puede confundir con los kayaks modulares, pero bueno, en los kayaks desmontables las partes, ¿vale? Solo encajan de una manera, ¿vale? Y no le podemos añadir más piezas como en los kayaks modulares, ¿vale? Si un kayak desmontable es individual, siempre será individual, nunca le podemos añadir una pieza más para que sea un kayak doble, ¿de acuerdo? Con el número 10 tenemos los kayaks de pista, ¿de acuerdo? Estos son kayaks pues pensados para competir en aguas tranquilas, en aguas cerradas, y para que corran a tope pues estamos hablando de kayaks que son de mucha eslora, muy largos, con un casco con una V muy marcada, con un mínimo rozamiento y con unas formas del casco, ¿vale?, que corten mucho el agua, ¿de acuerdo? Con todo esto que se consigue un barco muy veloz, pero a la vez un barco muy inestable, que tienes que tener mucha técnica pues para poder llevarlos, ¿de acuerdo? No los puede llevar bien cualquiera, ¿de acuerdo? Tampoco no son nada cómodos y mantienen muy bien el rumbo, pero son casi imposibles de girar, ¿de acuerdo? Y nada, estos kayaks, pues como están dedicados al mundo de competición, pues muchas veces están hechos de materiales composite, tipo fibra de vidrio y cosas así. Vale, con el número 11 tendríamos los surfski, ¿de acuerdo? Que son primos hermanos de los kayaks de pista, pero a diferencia de estos, no son kayaks cerrados, sino que son kayaks autovaciables, ¿vale? Aunque estos, como son para competir, están hechos de materiales composite y nada. Las formas también serían muy parecidas, son muy largos y estrechos, con la diferencia de que el casco tiene una forma diferente porque estos kayaks están diseñados para que funcionen pues surfeando las olas del mar, ¿vale? Y nada, los defectos básicos de este tipo de kayak, pues nada, que mantienen muy bien el rumbo pero casi imposible girar y por eso llevan timón, ¿de acuerdo? Con la particularidad de que los pies los lleva sujetos al timón para tener más control, ¿de acuerdo?
y son unos kayaks también muy inestables, o sea que tienes que tener una técnica muy depurada pues para poder dominar este tipo de kayaks. Y con el número 12 tendríamos el kayak polo, ¿de acuerdo? El kayak polo no tiene muchos años de vida y vendría a ser una mezcla entre el kayak y el fútbol, ¿de acuerdo? Son 5 kayaks contra 5 kayaks jugando en un terreno de 23 por 23 metros de largo, en el cual pues tienen que meter la pelota en la portería del otro, ¿de acuerdo? Y es un deporte muy dinámico, de mucho contacto, ¿vale? Y por eso pues los kayaks son cortos, de unos 3 metros, muy maniobrables y tienen la particularidad de que tienen muy poco volumen. ¿Para qué? Pues para que sea muy fácil hacer el esquimotaje si volcamos, o que en el contacto entre embarcaciones pues un kayak se suba encima del otro y baje con facilidad. Vale, aparte de todo lo que te he contado de los tipos de kayak, tienes que saber que menos en el kayak polo, en todos los demás tipos de kayak admite la configuración de kayak individual o kayak doble, ¿vale? Que eso también les hace diferente. Es verdad que hay kayak de 3, 4 y más personas, pero solo se utilizan pues para competición en aguas tranquilas, ¿de acuerdo? Otro elemento que entra en juego en el tema de los tipos de kayak es el material con el cual están fabricados, ¿de acuerdo? Que normalmente es o madera, plástico o materiales composite, ¿vale? Pero si este es un tema que te interesa, déjalo en los comentarios y un día haré un vídeo especial sobre este tema. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete a mi canal y si tienes dudas pues deja un comentario o visita mi web. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.